continuación, estudiaremos algunos aspectos acerca de la división celular. Para poder comprender mejor cómo es que una célula se divide para originar nuevas células, es importante que repasemos el ciclo celular. El ciclo celular inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina cuando se divide y da lugar a dos células hijas. Podemos dividir el ciclo celular de forma general en dos fases, la interfase y la fase de división celular. La interfase es la etapa donde la célula se prepara para dividirse. Esta es una etapa de mucha actividad metabólica, pues aquí la célula debe completar varias tareas importantes y así obtener el material necesario para cederlo a sus hijas. Cabe recalcar que la interfase abarca el 90% o más del ciclo celular. Recordemos entonces, en la interfase no hay división, sino que es una etapa de preparación para una posterior división. Y esta preparación, a su vez, se divide en tres etapas o fases. La fase G1, que está indicada por una flecha verde en el diagrama, la fase S, que está indicada por una flecha roja, y la fase G2, que está indicada por una flecha naranja. La primera etapa de la interfase es la fase G1. En la fase G1 la célula se encuentra recién formada y por tanto está iniciando su ciclo. Aquí la célula duplica su tamaño y también aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas. Lógicamente, la célula debe crecer lo suficiente en tamaño y en contenido para que posteriormente pueda heredar los elementos necesarios en cantidades adecuadas a sus células hijas, a sus descendientes. De la fase G1 sigue la fase S. Sin embargo, hay células que no siguen el ciclo celular hacia la fase S, sino que entran en un estado llamado fase G0. Hay células, como las neuronas, que abandonan el ciclo celular y entran en esta fase conocida como G0, en la que permanecen sin dividirse, pero permanecen activas metabólicamente. Sin embargo, eso solamente se cumple en algunos tipos particulares de células. Pero en un ciclo celular normal, seguidamente de la fase G1, sigue la fase S. Y en esta fase S se da la duplicación del ADN y de proteínas asociadas. Además, en esta fase se duplican unos organelos llamados centriolos, cuyas funciones en la división celular mencionaremos más adelante. Posteriormente, la célula entrará en la fase G2, donde se empieza a preparar para la división. Los cromosomas aquí comienzan a condensarse. De esta forma, terminando la fase G2, terminará también la interfase, y enseguida continúa la fase de división, que puede darse como mitosis o como meiosis. A esta etapa de división se le conoce también como fase M. La primera de las formas de división celular a estudiar es la mitosis. La mitosis es un proceso de división celular en el cual una célula madre diploide se divide para producir dos nuevas células hijas, las cuales serán genéticamente idénticas entre sí y genéticamente idénticas a la madre. En la imagen podemos observar cómo es que una célula madre diploide da origen a dos células diploides idénticas. Se llaman diploides porque tienen dos juegos de cromosomas, y es por eso que representamos su material genético mediante 2N. Por ejemplo, en el caso de las células del cuerpo humano, a excepción de las células sexuales, todas tienen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Este es un número diploide. Es decir, si una célula del cuerpo humano, al pasar por un proceso de mitosis, se divide, dará como resultado de esta división a dos células con 46 cromosomas cada uno,
y con la misma información genética. Es por eso que decimos que en la mitosis no hay variabilidad genética, porque la célula madre hereda a las células hijas el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por eso es que se dice que no hay variabilidad genética entre la madre y entre sus hijas. ¿Cuáles son las funciones de la mitosis? En primer lugar, la mitosis permite el proceso de crecimiento y desarrollo de tejidos y órganos como consecuencia del aumento del número de células. Entonces, como a medida que avanza la división celular se generan cada vez más y más células, la mitosis permitirá finalmente el crecimiento de un organismo. Además, la mitosis contribuye a la reparación del tejido dañado y regeneración. Por ejemplo, en el caso de una laceración, las células de la piel y del tejido que se encuentra debajo de la piel comienzan a dividirse rápidamente para generar nuevas células y de esa forma poder aumentar el número de células y con esas células poder suplir y recuperar el tejido dañado. Todo este proceso lo podemos ver expresado en la cicatrización. En una cicatriz podríamos observar a muchas células dividiéndose para regenerar el tejido. Recordemos además que la mitosis es propia de células somáticas o corporales. A continuación hablaremos acerca de las fases de la mitosis. La mitosis como tal cuenta con 4 fases, las cuales podemos recordarlas de forma ordenada mediante la mnemotecnia que se encuentra en la nube de la parte superior derecha. Pro-meta-tel. Pro de profase, met de metafase, a de anafase y tel de telofase. Estas son las 4 fases de la mitosis. Entonces, una vez que la célula se ha preparado durante la interfase para su posterior división, entra a la primera fase de la mitosis, que por cierto también es la más larga. Estamos hablando de la profase. Durante la profase, la cromatina se condensa de tal forma que los cromosomas se hacen visibles, como podemos observar en la imagen. Los cromosomas dentro del núcleo se encuentran totalmente visibles. Además, los centriolos que fueron previamente duplicados durante la interfase y que están representados en la ilustración como unas estructuras de color rojo que se encuentran fuera del núcleo, comienzan a migrar hacia los polos opuestos de la célula, hacia los extremos de la célula. Además de los centriolos, comienzan a brotar unas estructuras llamadas microtúbulos, que se presentan a modo de fibras alargadas. A estos microtúbulos, que se disponen en forma de elipse, en conjunto se conocen como uso acromático, o también llamado uso mitótico o uso meiótico. Además, la membrana nuclear desaparece. Como la membrana nuclear desaparece, el material genético, en este caso los cromosomas, van a quedar dispersos en el citoplasma, y de esta manera va a culminar la profase. La célula entra ahora en la metafase, en donde los cromosomas alcanzan su máximo grado de condensación y se alinean en el eje ecuatorial de la célula, es decir, en toda la mitad de la célula, como podemos ver en la imagen, formando así la placa metafásica o placa ecuatorial. Cabe resaltar que la metafase es la fase propicia para realizar estudios morfológicos de los cromosomas. Enseguida, la célula pasa por la anafase, en donde cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y éstas empiezan a migrar hacia los polos opuestos en dirección de los centriolos. En esta fase inicia la citocinesis, es decir, la separación del citoplasma. Es por eso que podemos ver en la imagen cómo el cuerpo de la célula se está alargando, y a medida que se vaya alargando el citoplasma se irá separando para formar así las 2 nuevas células. Finalmente, la célula pasa por la telofase, en donde las cromátidas, que ahora serán los cromosomas hijos, alcanzan a los centriolos y se descondensan, es decir, se desenrollan, volviendo a la forma de cromatina. Además, aparece la membrana nuclear para envolver el material genético de cada célula
y desaparece el uso acromático. Al final de la fase se completa el proceso de citocinesis, separándose completamente el citoplasma y formando así las dos nuevas células. A continuación hablaremos acerca de la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular propio de las células sexuales. Cuando nosotros hablamos de células sexuales, nos referimos al gameto masculino, que es el espermatozoide, y al gameto femenino, que es el óvulo. Y en la meiosis, a partir de una célula madre diploide, se van a producir 4 células hijas haploides. Tal como podemos observar en la imagen, la célula madre diploide, cuyo material genético se expresa mediante 2N, tras pasar por un proceso de meiosis, tendrá 4 células hijas haploides, cuyo material genético se expresa solamente como N. Además, podemos observar que la meiosis consta de 2 divisiones consecutivas. La primera, que es la meiosis 1, o fase reduccional, y la segunda, que es la meiosis 2, o fase ecuacional. Además, tenemos que tener en cuenta que en la meiosis hay variabilidad genética, puesto que la cantidad de material genético entre la madre y las hijas no va a ser la misma, sino que en este caso, las hijas tendrán la mitad del número de cromosomas. Y además, habrá recombinación genética, puesto que entre los cromosomas de una célula habrá un intercambio de información genética. Y es por eso que en el gráfico podemos ver cómo segmentos de un cromosoma pasan al otro cromosoma. A continuación podemos observar las fases de la meiosis. Como mencionamos, la meiosis consta de 2 divisiones consecutivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces, una vez que la célula se ha preparado durante la interfase para poder dividirse más adelante, una vez que la interfase ya pudo duplicar su material genético, sus organelos, para poder repartir cada una de estas cosas entre sus hijas, pasa a la primera división, que es la meiosis 1. Y la meiosis 1 consta de las mismas fases de la mitosis, pero ahora recibirán el nombre de profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Los sucesos que suceden en la meiosis 1 serán los mismos también que en la mitosis, y es por eso que terminando esta meiosis 1 habrán 2 células idénticas a la madre. Estas células hijas, a su vez, en la meiosis 2 se van a dividir. Pero aquí hay un detalle, que del paso a la meiosis 1 a la meiosis 2 ya no hay interfase. Por lo tanto, el material genético ya no se va a duplicar. Por lo que en una segunda división meiótica, lo que sucederá es que tras terminar esta división, cada célula cuyo material fue 2N, 2N, al no haber duplicado su material genético, va a dividir lo que ya tiene entre sus hijas, de tal forma que a cada una le corresponderá N. Por lo tanto, cada célula hija tendrá la mitad del material genético. Serán haploides. Como mencionamos al principio, la meiosis se aplica en las células sexuales o germinales. Estamos hablando del espermatozoide y del óvulo. Ambas son células haploides, pues solamente cuentan con una copia de cromosomas. Tienen 23 cromosomas cada una. Y cuando estas células se junten mediante el proceso de fecundación, darán como resultado al cigoto, que es una célula diploide, es decir, tendrá 2 copias de cromosomas, en total 46, puesto que 23 los aporta la célula sexual masculina, que es el espermatozoide, y los otros 23 los aporta la célula sexual femenina, que es el óvulo. A partir del cigoto, que ahora será una célula diploide, se originará el nuevo ser. En el siguiente cuadro podemos observar algunas diferencias que existen entre la mitosis y la meiosis, tomando como base lo que ya hemos mencionado anteriormente. La mitosis, por ejemplo, ocurre en todas las células corporales, mientras que la meiosis es propia de las células germinales productoras de gametos.
el número de células producidas por célula madre en la mitosis son 2, mientras que en la meiosis son 4. El número de cromosomas de la célula madre en la mitosis es diploide y en la meiosis también será diploide. La diferencia será en el número de cromosomas de las células hijas, mientras que en la mitosis la célula madre produce células hijas también diploides. En el caso de la meiosis, la célula madre diploide producirá hijas con la mitad del material genético, en este caso, haploides. El tipo de células producidas. La mitosis permite producir diversas células como en la piel y en los huesos, mientras que la meiosis permite producir a los gametos, es decir, a los espermatozoides y a los óvulos. La función en el caso de la mitosis es la reproducción asexual, crecimiento de organismos, regeneración y reemplazo de células, continuidad genética de una célula a otra, mientras que en la meiosis la función es la producción de gametos para el proceso de reproducción sexual, continuidad genética entre generaciones y además fomenta la variación. En el caso de las características de las células formadas, hemos visto que la mitosis forma células genéticamente idénticas, mientras que en la meiosis se forman células genéticamente diferentes por los procesos de recombinación y permutación, es decir, intercambio de material genético entre cromosomas.